La noche era una de esas que prometen magia. Las luces de la ciudad titilaban como un despliegue de estrellas caídas. Alejandro, un hombre de éxito, elegante en su traje gris, se miraba al espejo de su lujoso penthouse. Sonrió, seguro de sí mismo. Tras 10 años como CEO de una de las startups más innovadoras, la gente lo admiraba. Sin embargo, mientras ajustaba su corbata, una sombra cruzó su rostro. Era un vacío interior que ni el dinero ni la gloria podían llenar. En su mente repasaba la cita con Valentina, una antigua amiga de universidad. 14 años habían pasado, pero el recuerdo de su risa y la chispa en su mirada seguía intacto. En su mundo lleno de conquistas, ella era la única que nunca había logrado captar realmente. Mientras recordaba viejos momentos, un ping en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era Nicolás, su mejor amigo desde la infancia. ¿Vas a dejar que una chica te atrape?, decía su mensaje. Sabotea la cita, Ale. Mantén tu independencia. Alejandro se mordió el labio inferior. Sabotear, sí, eso podría ser una manera de reafirmar su control. Un desafío que lo atraía. En cuestión de minutos, decidió que por $20 podía hacer que un extraño interfiriera. Llamó a un tipo que conocía de la calle. Un artista callejero con un aire despreocupado. Le ofreció el dinero a cambio de que se presentara en el restaurante y creara una escena. Se imaginaba riéndose de toda la situación, disfrutando al ver cómo Valentina se desconcertaría. Pero en el fondo, una pequeña voz le decía que esto no era correcto. Sin embargo, se zambulló en la idea, sintiéndose poderoso y perversamente divertido. Con ese pensamiento, se dirigió al restaurante, su mente dividida entre la sobreoptimista expectativa de la cita y su reciente decisión de sabotearla. Valentina llegó, radiante en un vestido azul que resaltaba sus ojos. Alejandro sintió su corazón palpitar, pero pronto la ansiedad se apoderó de él. ¿Qué pasaría si Valentina se daba cuenta de su plan? La risa de ella lo envolvía mientras conversaban, llevándolos a viejos tiempos. Y esos momentos de conexión parecían desvanecer todas las dudas. Fue entonces cuando el desconocido apareció. No era el saboteador que Alejandro había imaginado. Resurgió entre ellos como un fuego que no había dejado de arder. Pero en medio de la tensión, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Sé lo que hiciste. Puedo hacer que esto se sepa. El estómago de Alejandro se hundió. Todo lo que había tratado de controlar estaba escapando de sus manos. ¿Podría reconquistar a Valentina tras su sabotaje y enfrentar las consecuencias de sus actos? Inmerso en la confusión, solo una pregunta dominaba su mente. Era demasiado tarde para cambiar el rumbo de la noche y descubrir si el amor podía renacer entre ellos. La ciudad brillaba esa noche. Sus luces parpadeantes parecían estrellas que hubieran decidido descender. Alejandro, un CEO de éxito, se admiraba en el espejo de su lujoso penthouse. Su traje gris entallado resaltaba su figura y una sonrisa de satisfacción iluminaba su rostro. Había trabajado arduamente durante 10 años para construir su imperio tecnológico, y muchos lo admiraban. Pero en el reflejo, una sombra osciló, un vacío que el dinero y la fama no lograban llenar. Mientras ajustaba su corbata, su mente divagaba hacia la cita que tenía con Valentina, una amiga de la universidad. Había pasado más de una década, pero su risa y la chispa en sus ojos seguían vivos en su memoria. En un mundo donde había conquistado todo, ella era su enigma.
la única que nunca había logrado desentrañar. De pronto, un ping en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era Nicolás, su mejor amigo, quien había sido su compañero de travesuras desde la infancia. ¿Vas a dejar que una chica te atrape?, decía el mensaje. Sabotea la cita, Ale. Mantén tu independencia. Alejandro, sintiéndose invadido por una mezcla de miedo y desafío, se mordió el labio. ¿Sabotear? Era una idea tentadora. Por solo $20 podía contratar a un extraño para que interfiriera y así reafirmar su control sobre la situación. Llamó a un artista callejero que conocía de vista. Le ofreció el dinero a cambio de que hiciera una escena en el restaurante. Se imaginaba riendo junto a Nicolás, disfrutando de cómo Valentina se desconcertaría. Sin embargo, una pequeña voz en su interior susurraba que eso no era correcto, pero la emoción de sentirse poderoso lo llevó a seguir adelante. Al llegar al restaurante, su mente estaba dividida entre la emoción de su cita y el plan siniestro que había urdido. Valentina apareció, radiante en un vestido azul que realzaba sus ojos. Alejandro sintió un latido en su pecho, pero también una creciente ansiedad. ¿Y si ella se daba cuenta de su estrategia? Con cada risa compartida, la conexión parecía desvanecer sus dudas. Y justo cuando la conversación fluía entre los recuerdos, apareció el desconocido. No era el saboteador que Alejandro había imaginado. Era alguien agradable, con un encanto despreocupado. Se unió a ellos como si fuera parte del grupo, y a medida que Valentina sonreía, Alejandro sintió un torbellino en su estómago. La química entre ellos resurgió casi como un fuego que nunca se había apagado. Pero en medio de esa alegría, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje anónimo iluminó la pantalla. «Sé lo que hiciste. Puedo hacer que esto se sepa». Su corazón se detuvo. Todo lo que había intentado controlar se escapaba de sus manos. ¿Podría reconquistar a Valentina tras su propio sabotaje? Con la confusión apoderándose de su mente, Alejandro solo podía pensar en una cosa. Era demasiado tarde para cambiar el rumbo de la noche y descubrir si el amor podía renacer entre ellos. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El pulso acelerado de Alejandro lo envolvía mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje permanecía allí, amenazante, como un fantasma que no podía ignorar. Sé lo que hiciste. Puedo hacer que esto se sepa. La risa de Valentina y el desconocido parecían desvanecerse en el aire tenso del restaurante. Y él sentía cómo la incertidumbre se adueñaba de su mente. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó Valentina al notar su repentina palidez. Su voz, suave y preocupada, lo sacó de su trance. Alejandro forzó una sonrisa, intentando dar a entender que todo estaba bajo control. Era su especialidad, mostrar seguridad, incluso cuando su mundo se tambaleaba. Sí, solo un asunto del trabajo, mintió. La mirada inquisitiva de Valentina lo atravesó, pero no insistió. El desconocido, que había presentado su nombre como Tomás, intervino con un chiste que hizo reír a Valentina, desviando, por un momento, la atención. Alejandro por dentro se debatía entre la diversión y la ira.
La escena que había planeado ahora se le escapaba de las manos, y el tipo, sin quererlo, estaba poniendo en jaque su plan. Mientras tanto, un frío sudor empezaba a resbalar por su frente. Cada segundo que pasaba, sentía cómo el mensaje anónimo se consumía en su mente. Decidió buscar un respiro. Haciendo una señal a Valentina, se levantó para ir al baño. A medida que caminaba, trató de aclarar sus pensamientos, pero el eco de la risita de Valentina y la confiada risa de Tomás lo seguían. Se lavó las manos en el lavabo, sintiendo el agua fría recorrer su piel mientras pensaba en cómo resolver esta situación. ¿Debería enfrentar a Tomás? ¿Contarle a Valentina lo que había hecho? La idea de perderla por completo por su ambición egoísta lo devoraba. Regresó a la mesa y halló a Valentina y Tomás en plena conversación. Valentina, más radiante que nunca, parecía disfrutar de su compañía. ¡Qué ironía! Alejandro había deseado que un extraño interfiriera, pero jamás imaginó que terminaría sintiendo celos de su encanto. Se sintió atrapado entre el deseo de ser sincero y el pavor de que todo se desmoronara. «¿Te gustaría que te presentara a algunos amigos míos?», preguntó Valentina a Tomás con una sonrisa cómplice. Alejandro sintió que el pesado nudo en su estómago se apretaba aún más. Quería interrumpir, decirle que no, que eso no era necesario, pero se obligó a mantener la calma. Sus labios se sellaron mientras escuchaba cómo Valentina se excitaba por contar sobre sus nuevos proyectos artísticos. Era como si cada palabra que decía la alejara un poco más de su alcance. A medida que la conversación continuaba, su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Alejandro lo cogió con rapidez, temiendo un nuevo mensaje del desconocido, pero lo que vio lo heló por un instante. Era Nicolás. «Me enteré de lo que hiciste. Tienes que arreglar esto antes de que explote». El mensaje lo golpeó como un puñetazo. Las palabras arreglar y explote resonaban sin piedad en su mente. Tenía que hacer algo, y rápido. Miró a Valentina y a Tomás, cuyo tono se había vuelto aún más amistoso. Era el momento de actuar, o podría perderla para siempre. Pero, ¿cómo lo haría sin echar más leña al fuego? La tensión crecía en el aire, y el reloj seguía avanzando. Alejandro sentía cómo se le cerraba el pecho. Tenía que tomar una decisión. La noche no solo se trataba de una cita, era un dilema sobre su futuro, y cada respiración lo acercaba más a la inevitable confrontación. ¿Podría encontrar la manera de reconciliarse con su pasado y construir un nuevo futuro con Valentina, o dejaría que su propia trampa lo destruyera? La pregunta lo asfixiaba, y solo una certeza lo mantenía alerta. No podía permitir que el tiempo siguiera escurriéndose entre sus dedos. La presión en el aire era palpable. Alejandro se sentía como un barco a la deriva en una tormenta, con la voz de Valentina y el tono despreocupado de Tomás envolviéndolo en un remolino de dudas y arrepentimientos. «¿Por qué lo hice?», pensó, mientras un nuevo mensaje de Nicolás vibraba en su bolsillo, amenazante y urgente como un canto de sirena. Era la tercera vez que se lo decía. Debía arreglar esto. Regresó a la mesa, su corazón latiendo descontrolado. Tomás contaba una anécdota de sus días como artista callejero, haciendo reír a Valentina de una manera que Alejandro no había logrado en años. Era doloroso ver cómo ella brillaba frente a aquel extraño, quien sin querer estaba ocupando el espacio que una vez pensó que solo le pertenecía a él. Cuando tienes una pasión, tienes que lanzarte al abismo. Eso aprendí un día mientras pintaba un mural en el centro. Tomás hablaba sin detenerse, y Alejandro, por un momento, sintió querer ahondar su voz. Pero en lugar de eso, tomó aire y forzó una sonrisa. «La pasión es genial, Tomás, pero también hay que ser realista, ¿no?», interrumpió. La tensión aumentó en su pecho. Valentina lo miró sorprendida.
Alejandro, ¿qué quieres decir? Había un destello en sus ojos, una mezcla de curiosidad y preocupación. Jugar con su conexión podía ser un riesgo, pero en ese momento, controlarlo todo era más importante. Solo que a veces la vida no es como un mural. Hay que cuidar nuestras decisiones, como si fueran trazos en una pintura, dijo, buscando no sonar demasiado acorralado. Sabía que estaba cruzando un límite, pero la idea de perder a Valentina por su propia manipulación lo impulsaba a actuar. Aun así, la mirada de ella se tornó inquisitiva. Hay que aventurarse, Alejandro. A veces el arte es caos, y eso es lo que lo hace hermoso, replicó Tomás, sin dejar de sonreír. Esa sonrisa lo irritaba. Era un recordatorio de su impotencia. Él había sido el artista en su propia vida, solo para estamparse contra su propia creación. El teléfono volvió a vibrar. No lo dejes pasar. Era Nicolás nuevamente. Con el corazón en un puño, decidió que lo mejor era actuar. Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas? La mirada de sorpresa que ella le lanzó le dolió. Tomás, sin perder la serenidad, se llevó su vaso de agua a los labios. Alejandro se sintió un intruso en su propia cita. Salieron al balcón. La brisa fría contrastaba con el calor acumulado en su interior. La ciudad vibraba con su energía nocturna y sopesó sus palabras antes de lanzarse. Valentina, sobre Tomás, hay algo que debo decirte. Las palabras pendían en el aire, pero Alejandro no sabía cómo significar su sentimiento de celos y su confusión sobre la situación. ¿Qué pasa, Alejandro? Te noto raro. Tú no eres así, preguntó Valentina, su expresión preocupada y atenta. Se estaba armando de valor. El mismo valor que había dejado de lado al planear su sabotaje. Desde el interior, la risa de Tomás y la conversación fluida los alcanzaban, pero Alejandro no podía desviarse. He tomado decisiones que ahora parecen erradas, comenzó. Pero justo en el momento que estuvo a punto de confesar, su teléfono vibró, nuevamente con insistencia. Este mensaje era diferente. Tenía un tono que lo heló de pies a cabeza. No esperes más. Te estoy observando. ¿Qué ocurre, Alejandro? Pareces un espectro. La alarma en la voz de Valentina lo sacó de su trance. Él la miró. La ansiedad en su pecho se volvía cada vez más pesada. No, nada. Solo estaba pensando en ti, en nosotros, mintió, y el vacío en su interior se intensificó. Sabía que no estaba abordando el verdadero asunto y que, al contrario, estaba alimentando. El caos. ¿A nosotros? ¿Qué significa eso? Insistió ella, buscando en sus ojos respuestas que él no estaba dispuesto a dar. Se sentía como un niño atrapado en su propia trampa y estaba a punto de perder la oportunidad de definir lo que realmente querían ser juntos. Escucha, sé que ha pasado tiempo y... Bueno, no estoy jugando aquí, farfulló, sintiendo una espiral de nervios e inseguridad. Pero el mensaje del desconocido lo había dejado en un punto muerto. Tenía el deber de confesar. Te he estado ocultando algo, Valentina. Su voz temblaba a medida que las palabras se formaban en su boca. No solo es la cita, es que he hecho algo estúpido. De pronto, el sonido de una copa rompiéndose dentro del restaurante resonó como un eco grave, quebrando la atmósfera tensa. Valentina giró la cabeza. En dirección al ruido, una preocupación instantánea mostrada en su rostro. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Era ese su momento de revelación o su oportunidad de desmoronarse por completo? Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra en sus oídos. Mientras Valentina y él se miraban a los ojos, una sensación de inminente cambio flotaba en el aire. Alejandro sabía que la verdad debía surgir. Pero también sabía que el caos de la noche apenas comenzaba. Todo podía irse al traste
y solo el futuro sostenía el hilo delicado que aún los unía. Lo que hiciera a continuación podría significar el final de su historia o el inicio de un nuevo capítulo. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? La presión en el aire era palpable. Alejandro se sentía como un barco a la deriva en una tormenta, con la voz de Valentina y el tono despreocupado de Tomás envolviéndolo en un remolino de dudas y arrepentimientos. ¿Por qué lo hice?, pensó, mientras un nuevo mensaje de Nicolás vibraba en su bolsillo, amenazante y urgente como un canto de sirena. Era la tercera vez que se lo decía. Debía arreglar esto. Regresó a la mesa, su corazón latiendo descontrolado. Tomás contaba una anécdota de sus días como artista callejero, haciendo reír a Valentina de una manera que Alejandro no había logrado en años. Era doloroso ver cómo ella brillaba frente a aquel extraño, quien sin querer estaba ocupando el espacio que una vez pensó que solo le pertenecía a él. Cuando tienes una pasión, tienes que lanzarte al abismo. Eso aprendí un día mientras pintaba un mural en el centro. Tomás hablaba sin detenerse y Alejandro, por un momento, sintió querer ahogar su voz. Pero en lugar de eso, tomó aire y forzó una sonrisa. La pasión es genial, Tomás. Pero también hay que ser realista, ¿no?, interrumpió. La tensión aumentaba en su pecho. Valentina lo miró, sorprendida. Alejandro, ¿qué quieres decir? Había un destello en sus ojos, una mezcla de curiosidad y preocupación. Jugar con su conexión podía ser un riesgo, pero en ese momento, controlarlo todo era más importante. Solo que a veces la vida no es como un mural. Hay que cuidar nuestras decisiones, como si fueran trazos en una pintura, dijo, buscando no sonar demasiado acorralado. Sabía que estaba cruzando un límite, pero la idea de perder a Valentina por su propia manipulación lo impulsaba a actuar. Aún así, la mirada de ella se tornó inquisitiva. Hay que aventurarse, Alejandro. A veces el arte es caos, y eso es lo que lo hace hermoso, replicó Tomás, sin dejar de sonreír. Esa sonrisa lo irritaba. Era un recordatorio de su impotencia. Él había sido el artista en su propia vida, solo para estamparse contra su propia creación. El teléfono volvió a vibrar. No lo dejes pasar. Era Nicolás nuevamente. Con el corazón en un puño, decidió que lo mejor era actuar. Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas? La mirada de sorpresa que ella le lanzó le dolió. Tomás, sin perder la serenidad, se llevó su vaso de agua a los labios. Alejandro se sintió un intruso en su propia cita. Salieron al balcón. La brisa fría contrastaba con el calor acumulado en su interior. La ciudad vibraba con su energía nocturna y sopesó sus palabras antes de lanzarse. Valentina sobre Tomás, hay algo que debo decirte. Las palabras pendían en el aire, pero Alejandro no sabía cómo significar su sentimiento de celos y su confusión sobre la situación. ¿Qué pasa, Alejandro? Te noto raro. ¿Tú no eres así?, preguntó Valentina, su expresión preocupada y atenta. Se estaba armando de valor, el mismo valor que había dejado de lado al planear su sabotaje. Desde el interior, la risa de Tomás y la conversación fluida los alcanzaban. Pero Alejandro no podía desviarse. Escucha, sé que ha pasado tiempo y, bueno, no estoy jugando aquí, farfulló, sintiendo una espiral de nervios e inseguridad. Pero el mensaje del desconocido lo había dejado en un punto muerto. Tenía el deber de confesar. Te he estado ocultando algo, Valentina. Su voz temblaba a medida que las palabras se formaban. En su boca. No solo es la cita, es que he hecho algo estúpido. De pronto, el sonido de una copa rompiéndose dentro del restaurante resonó como un eco grave,
quebrando la atmósfera tensa. Valentina giró la cabeza en dirección al ruido, una preocupación instantánea mostrada en su rostro. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Era ese su momento de revelación o su oportunidad de desmoronarse por completo? Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra en sus oídos. Mientras Valentina y él se miraban a los ojos, una sensación de inminente cambio flotaba en el aire. Alejandro sabía que la verdad debía surgir, pero también sabía que el caos de la noche apenas comenzaba. Todo podía irse al traste, y solo el futuro sostenía el hilo delicado que aún los unía. Lo que hiciera a continuación podría significar el final de su historia o el inicio de un nuevo capítulo. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? Valentina, tengo que ser honesto contigo, empezó, sintiendo cómo su garganta se secaba. Hay algo que tienes que saber sobre esa persona que interrumpió nuestra cena. Y su voz se fue desvaneciendo con su determinación. ¿Y si te digo que ese tipo, Tomás, no es un extraño? Es mi hermano. Nuestro padre me lo ocultó durante años. El mundo pareció detenerse. Valentina, inicialmente confundida, frunció el ceño. ¿Tu hermano? ¿Estás bromeando? Su incredulidad era palpable. Alejandro se estremeció al ver cómo sus sueños se fracturaban. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco de vulnerabilidad punzante. Lo descubrí hace poco, y él no sabe que soy yo. No quería que tú supieras aún. Pensé que era mejor que no lo supieras. Pero después de lo que pasó esta noche, es diferente, y no puedo seguir ocultándotelo. Sé que esto suena raro, pero la incredulidad en su mirada se convirtió en horror. Alejandro, ¿esto es una broma? No puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? La reserva en su voz crecía, y Alejandro se sintió hundirse en un abismo. ¿De verdad había arriesgado a Valentina por un secreto familiar que nunca imaginó que lo afectaría así? El silencio entre ellos era ensordecedor. La noche que había comenzado con tanto potencial ahora se sentía como un laberinto de confusión y dolor. Valentina dio un paso atrás, como si el mundo que compartían se desmoronara alrededor de ellos. No sé si puedo seguir aquí, Alejandro. Esto es demasiado. Los ojos de Alejandro se llenaron de arrepentimiento, sabiendo que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Y en ese instante, con Valentina dándole la espalda y el eco de su revelación resonando en el aire, supo que todo había cambiado para siempre. La verdad había surgido como un monstruo de las sombras, dispuesto a devorar todo lo que alguna vez había amado. El pulso acelerado de Alejandro lo envolvía mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje permanecía allí, amenazante, como un fantasma que no podía ignorar. Sé lo que hiciste. Puedo hacer que esto se sepa. La risa de Valentina y el desconocido parecían desvanecerse en el aire tenso del restaurante, y él sentía cómo la incertidumbre se apoderaba de su mente. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó Valentina al notar su repentina palidez. Su voz, suave y preocupada, lo sacó de su trance. Alejandro forzó una sonrisa, intentando dar a entender que todo estaba bajo control. Era su especialidad, mostrar seguridad, incluso cuando su mundo se tambaleaba. Sí, solo un asunto del trabajo, mintió. La mirada inquisitiva de Valentina lo atravesó, pero no insistió. El desconocido, que había presentado su nombre como Tomás, intervino con un chiste que hizo reír a Valentina, desviando por un momento la atención. Alejandro, por dentro, se debatía entre la diversión y la ira. La escena que había planeado ahora se le escapaba de las manos, y el tipo, sin quererlo, estaba poniendo en jaque su plan. Mientras tanto, un frío sudor empezaba a resbalar por su frente.
cada segundo que pasaba, sentía cómo el mensaje anónimo se consumía en su mente. Decidió buscar un respiro. Haciendo una señal a Valentina, se levantó para ir al baño. A medida que caminaba, trató de aclarar sus pensamientos, pero el eco de la risita de Valentina y la confiada risa de Tomás lo seguían. Se lavó las manos en el lavabo, sintiendo el agua fría recorrer su piel, mientras pensaba en cómo resolver esta situación. ¿Debería enfrentar a Tomás? ¿Contarle a Valentina lo que había hecho? La idea de perderla por completo por su ambición egoísta lo devoraba. Regresó a la mesa y halló a Valentina y Tomás en plena conversación. Valentina, más radiante que nunca, parecía disfrutar de su compañía. ¡Qué ironía! Alejandro había deseado que un extraño interfiriera, pero jamás imaginó que terminaría sintiendo celos de su encanto. Se sintió atrapado entre el deseo de ser sincero y el pavor de que todo se desmoronara. ¿Me gustaría que te presentara a algunos amigos míos?, preguntó Valentina a Tomás, con una sonrisa cómplice. Alejandro sintió que el pesado nudo en su estómago se apretaba aún más. Quería interrumpir, decirle que no, que eso no era necesario, pero se obligó a mantener la calma. Sus labios se sellaron mientras escuchaba cómo Valentina se excitaba por contar sobre sus nuevos proyectos artísticos. Era como si cada palabra que decía la alejara un poco más de su alcance. A medida que la conversación continuaba, su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Alejandro lo cogió con rapidez, temiendo un nuevo mensaje del desconocido, pero lo que vio lo heló por un instante. «Ea, Nicolás, me enteré de lo que hiciste. Tienes que arreglar esto antes de que explote». El mensaje lo golpeó como un puñetazo. Las palabras «arreglar» y «explote» resonaban sin piedad en su mente. Tenía que hacer algo, y rápido. Miró a Valentina y a Tomás, cuyo tono se había vuelto aún más amistoso. Era el momento de actuar, o podría perderla para siempre. Pero, ¿cómo lo haría sin echar más leña al fuego? La tensión crecía en el aire, y el reloj seguía avanzando. Alejandro sentía cómo se le cerraba el pecho. Tenía que tomar una decisión. La noche no solo se trataba de una cita, era un dilema sobre su futuro. Y cada respiración lo acercaba más a la inevitable confrontación. ¿Podría encontrar la manera de reconciliarse con su pasado y construir un nuevo futuro con Valentina? ¿O dejaría que su propia trampa lo destruyera? La pregunta lo asfixiaba, y solo una certeza lo mantenía alerta. No podía permitir que el tiempo siguiera escurriéndose. Entre sus dedos. «Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas?», preguntó, intentando no sonar demasiado insistente. La mirada de sorpresa que ella le lanzó le dolió. Tomás, sin perder la serenidad, se llevó su vaso de agua a los labios. Alejandro se sintió un intruso en su propia cita. Salieron al balcón. La brisa fría contrastaba con el calor acumulado en su interior. La ciudad vibraba con su energía nocturna y sopesó sus palabras antes de lanzarse. «Valentina, ¿sobre Tomás? Hay algo que debo decirte». Las palabras pendían en el aire, pero Alejandro no sabía cómo significar su sentimiento de celos y su confusión sobre la situación. «¿Qué pasa, Alejandro? Te noto raro. Tú no eres así», preguntó Valentina, su expresión preocupada y atenta. Se estaba armando de valor, el mismo valor que había dejado de lado al planear. Su sabotaje. Desde el interior, la risa de Tomás y la conversación fluida los alcanzaban, pero Alejandro no podía desviarse. «Escucha, sé que ha pasado tiempo y... Bueno, no estoy jugando aquí», farfulló, sintiendo una espiral de nervios e inseguridad. Pero el mensaje del desconocido lo había dejado en un punto muerto. Tenía el deber de confesar. «Te he estado ocultando algo, Valentina». Su voz temblaba a medida que las palabras se formaban en su boca. «No solo es la cita. Es que
He hecho algo estúpido. De pronto, el sonido de una copa rompiéndose dentro del restaurante resonó como un eco grave, quebrando la atmósfera tensa. Valentina giró la cabeza en dirección al ruido, una preocupación instantánea mostrada en su rostro. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Era ese su momento de revelación o su oportunidad de desmoronarse por completo? Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra en sus oídos. Mientras Valentina y él se miraban a los ojos, una sensación de inminente cambio flotaba en el aire. Alejandro sabía que la verdad debía surgir, pero también sabía que el caos de la noche apenas comenzaba. Todo podía irse al traste, y solo el futuro sostenía el hilo delicado que aún los unía. Lo que hiciera a continuación podría significar el final de su historia o el inicio de un nuevo capítulo. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? Valentina, tengo que ser honesto contigo, empezó, sintiendo cómo su garganta se secaba. Hay algo que tienes que saber sobre esa persona que interrumpió nuestra cena. Y su voz se fue desvaneciendo con su determinación. ¿Y si te digo que ese tipo Tomás no es un extraño? Es mi hermano. Nuestro padre me lo ocultó durante años. El mundo pareció detenerse. Valentina, inicialmente confundida, frunció el ceño. ¿Tu hermano? ¿Estás bromeando? Su incredulidad era palpable. Alejandro se estremeció al ver cómo sus sueños se fracturaban. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco de vulnerabilidad punzante. Lo descubrí hace poco y él no sabe que soy yo. No quería que tú supieras aún. Pensé que era mejor que no lo supieras, pero después de lo que pasó esta noche, es diferente y no puedo seguir ocultándotelo. Sé que esto suena raro, pero la incredulidad en su mirada se convirtió en horror. Alejandro, ¿esto es una broma? No puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? La reserva en su voz crecía y Alejandro se sintió hundirse en un abismo. ¿De verdad había arriesgado a Valentina por un secreto familiar que nunca imaginó que lo afectaría así? El silencio entre ellos era ensordecedor. La noche que había comenzado con tanto potencial ahora se sentía como un laberinto de confusión y dolor. Valentina dio un paso atrás, como si el mundo que compartían se desmoronara a su alrededor. No sé si puedo seguir aquí, Alejandro. Esto es demasiado. Los ojos de Alejandro se llenaron de arrepentimiento, sabiendo que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Y en ese instante, con Valentina dándole la espalda y el eco de su revelación resonando en el aire, supo que todo había cambiado para siempre. La verdad había surgido como un monstruo de las sombras, dispuesto a devorar todo lo que alguna vez había amado. Mientras Valentina se alejaba, Alejandro sintió como una sensación de desesperanza lo inundaba. El futuro que había visualizado junto a ella parecía desvanecerse, y cada paso que daba se sentía como una losa más pesada sobre sus hombros. En su mente, el mensaje anónimo daba vueltas como un mantra aterrador. Sé lo que hiciste. Y con cada latido de su corazón, la culpa lo arrastraba más hacia el fondo, donde la luz de la esperanza parecía completamente apagada. Detrás de él, el bullicio del restaurante continuaba, ajeno al dolor que lo embargaba. La conexión que había sentido con Valentina se tambaleaba, y cada instante que pasaba se sentía menos como un jefe exitoso y más como un niño que había echado a perder su única oportunidad de amor verdadero. Quizás debería haber sido diferente, pensó con desesperanza. Pero el si hubiera ya no importaba. Lo que quedaba ante él era un precipicio y el destino incierto de la verdad. «No puedo dejar que termine así», murmuró para sí mismo, mientras veía a Valentina alejarse. En el caos de su mente, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía rendirse sin luchar. Aún había tiempo para cambiar las cosas.
Si quería que Valentina le diera una segunda oportunidad, tendría que enfrentarse a sus propios demonios, revelando la verdad detrás de su decisión y desnudando el dolor que había causado. Así que se armó de valor y tomó su teléfono, presionando el número que tanto había temido marcar. Sabía que la elección que hacía ahora era arriesgada, pero era su única opción. Nicolás susurró al contestador, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. «Necesito tú». «Ayuda. Cosas han salido mal, muy mal, pero no estoy dispuesto a perder a Valentina». El viaje hacia la verdad apenas comenzaba, y la historia de su vida se estaba reescribiendo en ese mismo instante. Con un nuevo propósito, se dirigió hacia la puerta, decidido a enfrentar las consecuencias de sus actos. La noche aún ofrecía la posibilidad de redención, y Alejandro no estaba dispuesto a dejar que su propio miedo lo definiera. La última solución estaba al alcance de su mano. Debía aprenderla antes de que todo se derrumbara. El pulso acelerado de Alejandro lo envolvía mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje amenazante, como un fantasma al acecho, decía: «Sé lo que hiciste. Puedo hacer que esto se sepa». La risa de Valentina y el desconocido parecían desvanecerse en el aire penso del restaurante, mientras él sentía que la incertidumbre se apoderaba de su mente. «¿Todo bien, Alejandro?», preguntó Valentina al notar su repentina palidez. Su voz, suave y preocupada, lo sacó de su trance. Alejandro forzó una sonrisa, intentando dar a entender que todo estaba bajo control. Era su especialidad, mostrar seguridad, incluso cuando su mundo se tambaleaba. «Sí, solo un asunto del trabajo», mintió. La mirada inquisitiva de Valentina lo atravesó, pero no insistió. El desconocido, que se había presentado como Tomás, había entrado en la conversación como un pez en el agua, haciendo reír a Valentina con sus historias de la vida en la calle. Mientras escuchaba, una oleada de celos lo invadió. La escena que él había urdido para divertirse ahora se tornaba en su contra. ¿Qué había pensado al intentar manipular la situación? Un frío sudor le empezaba a resbalar por la frente, sintiéndose atrapado en su propia trampa. Decidió buscar un respiro. Haciendo una señal a Valentina, se levantó para ir al baño. A medida que caminaba, trató de aclarar sus pensamientos, pero el eco de la risa de Valentina y la confianza de Tomás lo seguían como sombras. Se lavó las manos en el lavabo, sintiendo el agua fría recorrer su piel. ¿Cómo había llegado a esto? La culpa le pesaba, al igual que la angustia de perderla. Regresó a la mesa y vio a Valentina sonriendo, cautivada por el desconocido. La ironía de su propia voltereta le cortó el aliento. Había deseado que alguien interfiriera, pero nunca imaginó que ese alguien lo haría sentir tan pequeño. Con cada palabra de Valentina, con cada mirada que compartía con Tomás, la distancia crecía entre ellos y él se sentía incapaz de romper ese hechizo. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo, sacudiéndolo del caos. Un nuevo mensaje de Nicolás. «Me enteré de lo que hiciste. Tienes que arreglar esto antes de que explote». La presión del mensaje lo golpeó como una voladura, llenándolo de terror. Tenía que actuar. Mientras aún la conversación flotaba en el aire, sus latidos resonaban como un tambor avasallador en su pecho. «Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas?», preguntó, tartamudeando. La sorpresa en su mirada era demasiado, pero Alejandro no podía darse el lujo de esperar. Sin decir una palabra más, ella lo siguió al balcón, donde la fría brisa nocturna contrastaba con el calor de su cuerpo. La ciudad brillaba a sus pies, pero la luz de la esperanza parecía desvanecerse en su interior. «¿Qué pasa, Alejandro? Te noto raro. Tú no eres así», inquirió Valentina, su expresión ahora una mezcla de preocupación y curiosidad.
Él sintió el peso de su incertidumbre, la presión del secreto apretándole el pecho. «Escucha, he hecho algo que no debí», comenzó. Pero justo en ese momento, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde el interior del restaurante, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. La tensión aumentaba con cada segundo. Sabía que debía ser honesto, que la verdad no podía esperar más. «Valentina, tengo que confesarte. Sobre Tomás, hay algo que debes saber». La voz le temblaba, el caos de sus pensamientos chocando entre sí, como olas en un mar agitado. «¿Qué pasa con Tomás?», preguntó ella, frunciendo el ceño en un intento por entender. Él tomó aire, sintiendo cómo se le secaban los labios. Él no es solo un extraño. Es mi hermano», articuló al fin mientras el mundo parecía detenerse. «Nuestro padre me lo ocultó durante años. Descubrí todo hace poco, y no quería que supieras. Pensé que era mejor. Lo vivido entre nosotros, todo estaba en peligro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miró, la incredulidad cubriendo su rostro. «¿Hermano? ¿Estás bromeando? Alejandro, ¿cómo se supone que debo reaccionar a esto?». La reserva en su voz crecía, y Alejandro sintió que se hundía en un abismo. Había arriesgado su relación por un secreto que nunca imaginó que afectaría su vida. «No sé si puedo seguir aquí», murmuró ella, distanciándose con un paso atrás. Dos mundos, uno lleno de promesas y otro sombrío y doloroso, se estrellaban. Las palabras se atascaban en su garganta, y la desesperación lo carcomía por dentro. La imagen de Valentina alejándose se le grabó en la mente como una pesadilla. «Es verdad, he cometido un error, pero estoy dispuesto a arreglarlo», imploró. La mirada firme de Valentina lo atravesaba. Su confusión era dolorosa de ver. Alejandro sentía que la vida que había imaginado con ella se desmoronaba. Su último mensaje resonó en su mente. «Sé lo que hiciste». Al borde de perderlo todo, Alejandro supo que debía hacer algo, que no podía dejar que el miedo lo consumiera. «Valentina, por favor, dame una oportunidad para explicarme. No me dejes así». La voz se le quebró, y su alma anhelaba la redención. «Alejandro, necesito tiempo», fue su respuesta, y con esas palabras, el tren de la verdad, el amor perdido y las promesas compartidas salieron disparadas hacia un destino incierto. Él sintió el vacío presionar sus pulmones, mientras todo lo que había construido se le deslizaba entre los dedos. ¿Sería capaz de recuperar a Valentina y sanar el estruendo de su realidad? La encrucijada del futuro se cernía frente a ellos, y Alejandro se aferraba a un hilo de esperanza, a pesar de que el camino hacia la reconciliación parecía estar cubierto de espinas. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y el tumulto de emociones ripostaba a su voluntad de enmendar. Tomaría más que simples palabras para llenar el abismo que había abierto. Con un nuevo propósito, Alejandro se dirigió hacia la puerta, decidido a enfrentarse a los demonios de su pasado, a luchar por lo que amaba. Era su única oportunidad y no estaba dispuesto a dejar que la noche decidiera su destino. El pulso acelerado de Alejandro lo envolvía mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje amenazante, como un fantasma al acecho, decía: «Sé lo que hiciste, puedo hacer que esto se sepa». La risa de Valentina y el desconocido parecían desvanecerse en el aire tenso del restaurante, y él sentía que la incertidumbre se apoderaba de su mente. «¿Está bien, Alejandro?», preguntó Valentina al notar su repentina palidez. Su voz, suave y preocupada, lo sacó de su trance. Alejandro forzó una sonrisa, intentando dar a entender que todo estaba bajo control. Era su especialidad, mostrar seguridad, incluso cuando su mundo se tambaleaba. «Sí, solo un asunto del trabajo», mintió. La mirada inquisitiva de Valentina lo atravesó, pero no insistió. El desconocido, que se había presentado como Tomás, había entrado en la conversación como un pez en el agua, haciendo reír.
a Valentina con sus historias de la vida en la calle. Mientras escuchaba, una oleada de celos lo invadió. La escena que él había urdido para divertirse ahora se tornaba en su contra. ¿Qué había pensado al intentar manipular la situación? Un frío sudor le empezaba a resbalar por la frente, sintiéndose atrapado en su propia trampa. Decidió buscar un respiro. Haciendo una señal a Valentina, se levantó para ir al baño. A medida que caminaba, trató de aclarar sus pensamientos, pero el eco de la risa de Valentina y la confianza de Tomás lo seguían como sombras. Se lavó las manos en el lavabo, sintiendo el agua fría recorrer su piel. ¿Cómo había llegado a esto? La culpa le pesaba, al igual que la angustia de perderla. Regresó a la mesa y vio a Valentina sonriendo, cautivada por el desconocido. La ironía de su propia voltereta le cortó el aliento. Había deseado que alguien interfiriera, pero nunca imaginó que ese alguien lo haría sentir tan pequeño. Con cada palabra de Valentina, con cada mirada que compartía con Tomás, la distancia crecía entre ellos, y él se sentía incapaz de romper ese hechizo. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo, sacudiéndolo del caos. Un nuevo mensaje de Nicolás. Me enteré de lo que hiciste. Tienes que arreglar esto antes de que explote. La presión del mensaje lo golpeó como una voladura, llenándolo de terror. Tenía que actuar. Mientras aún la conversación flotaba en el aire, sus latidos resonaban como un tambor avasallador en su pecho. Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas?, preguntó tartamudeando. La sorpresa en su mirada era demasiado, pero Alejandro no podía darse el lujo de esperar. Sin decir una palabra más, ella lo siguió al balcón, donde la fría brisa nocturna contrastaba con el calor de su cuerpo. La ciudad brillaba a sus pies, pero la luz de la esperanza parecía desvanecerse en su interior. ¿Qué pasa, Alejandro? Te noto raro. Tú no eres así, inquirió Valentina, su expresión ahora una mezcla de preocupación y curiosidad. Él sintió el peso de su incertidumbre, la presión del secreto apretándole el pecho. He hecho algo que no debí, comenzó. Pero justo en ese momento, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde el interior del restaurante, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. La tensión aumentaba con cada segundo. Sabía que debía ser honesto, que la verdad no podía esperar más. Valentina, tengo que confesarte sobre Tomás. Hay algo que debes saber. La voz le temblaba, el caos de sus pensamientos chocando entre sí, como olas en un mar agitado. ¿Qué pasa con Tomás?, preguntó ella, frunciendo el ceño en un intento por entender. Alejandro tomó aire, sintiendo cómo se le secaban los labios. Él no es solo un extraño, es mi hermano, articuló al fin mientras el mundo parecía detenerse. Nuestro padre me lo ocultó durante años. Descubrí todo hace poco y no quería que supieras. Pensé que era mejor. Lo vivido entre nosotros, todo estaba en peligro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miró, la incredulidad cubriendo su rostro. ¿Tu hermano? ¿Estás bromeando? Su incredulidad era palpable. Alejandro se estremeció al ver cómo sus sueños se fracturaban. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco de vulnerabilidad punzante. Lo descubrí hace poco y él no sabe que soy yo. No quería que tú supieras aún. Pensé que era mejor que no lo supieras. Pero después de lo que pasó esta noche, es diferente y no puedo seguir ocultándotelo. Sé que esto suena raro, pero la incredulidad en su mirada se convirtió en horror. Alejandro, ¿esto es una broma? No puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? La reserva en su voz crecía, y Alejandro sintió que se hundía en un abismo. Había arriesgado su relación por un secreto que nunca imaginó que afectaría su vida. El silencio entre ellos era ensordecedor. La noche que había comenzado con tanto potencial, ahora se sentía como un laberinto de confusión
y dolor. Valentina dio un paso atrás, como si el mundo que compartían se desmoronara a su alrededor. No sé si puedo seguir aquí, Alejandro. Esto es demasiado. Los ojos de Alejandro se llenaron de arrepentimiento, sabiendo que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Y en ese instante, con Valentina dándole la espalda y el eco de su revelación resonando en el aire, supo que todo había cambiado para siempre. La verdad había surgido como un monstruo de las sombras, dispuesto a devorar todo lo que alguna vez había amado. Mientras Valentina se alejaba, Alejandro sintió como una sensación de desesperanza lo inundaba. El futuro que había visualizado junto a ella parecía desvanecerse, y cada instante que pasaba se sentía menos como un empresario exitoso y más como un niño que había echado a perder su única oportunidad de amor verdadero. Quizás debería haber sido diferente, pensó con desesperanza. Pero el si hubiera ya no importaba. Lo que quedaba ante él era un precipicio y el destino incierto de la verdad. «No puedo dejar que termine así», murmuró para sí mismo, mientras veía a Valentina alejarse. En el caos de su mente, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía rendirse sin luchar. Aún había tiempo para cambiar las cosas. Si quería que Valentina le diera una segunda oportunidad, tendría que enfrentarse a sus propios demonios. Revelando la verdad detrás de su decisión y desnudando el dolor que había causado. Así que se armó de valor y tomó su teléfono, presionando el número que tanto había temido marcar. Sabía que la elección que hacía ahora era arriesgada, pero era su única opción. «Nicolás», susurró al contestador, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. «Necesito ayuda. Cosas han salido mal, muy mal, pero no estoy dispuesto a perder a Valentina. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba y la historia de su vida se estaba reescribiendo en ese mismo instante. Con un nuevo propósito, se dirigió hacia la puerta, decidido a enfrentar las consecuencias de sus actos. La noche aún ofrecía la posibilidad de redención, y Alejandro no estaba dispuesto a dejar que su propio miedo lo definiera. La última solución estaba al alcance de su mano. Debía aprenderla antes de que todo se derrumbara. Cuando salió del restaurante, la luz de la ciudad brillaba como un faro. Sabía que debía actuar rápido. Se dirigió a la galería de arte donde Tomás supuestamente mostraba su trabajo. El plan era interferir antes de que la situación se volviera aún más complicada. Tomás era un espíritu libre y apasionado, pero la conexión que Alejandro había sentido con Valentina hacía que todo se volviera más complicado. Mientras atraviesa la multitud, su cabeza estaba llena de oraciones silenciosas. Si ella siente algo por mí, debo demostrarle que estoy dispuesto a pelear, pensó. Al llegar a la galería, casi podía palpar la energía que emanaba de las pinturas en las paredes. Cada una contaba una historia, un fragmento de la vida de alguien más. Muchos estaban rodeando a Tomás, admirando sus obras, pero Alejandro sabía que tenía que superar su ansiedad. Se acercó a su hermano con la mano extendida. «Tomás, necesito hablar contigo. Es urgente». El artista, sorprendido, miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Claro, pero no aquí. Esta noche es importante para mí», respondió mirando a su alrededor mientras la gente admiraba sus trabajos. «Lo sé, pero esto no puede esperar. Es sobre Valentina», replicó, sintiendo un nudo en su estómago. El nombre de ella siempre traía consigo una explosión de emociones que apenas podía controlar. Tomás arqueó una ceja. La sorpresa en su expresión lo impulsó a seguir. «¿Qué pasa con Valentina?», preguntó. Alejandro lo llevó a un rincón menos concurrido del lugar, sintiendo el peso de las palabras en su pecho antes de dejarlas salir. «Yo he estado ocultando algo y ya no puedo seguir así.
Necesito que entiendas que te he mentido acerca de nuestra relación. Valentina es alguien muy importante para mí. ¿Y eso no debería ser un problema si ella es solo una amiga?, cuestionó Tomás, buscando comprensión. No es solo eso. Estoy enamorado de ella. ¿Y lo que pasó hoy? No. Debí haber intentado sabotear nuestra cita. Quiero arreglarlo, quiero que ella me dé otra oportunidad. Pero no puedo hacerlo sin tu ayuda, explicó Alejandro, sintiendo cómo la angustia se transformaba en desesperación. Tomás lo miró fijamente, como si estuviera valorando su pedido. Si la amas, entonces demuestra con acciones que estás dispuesto a entrar en el juego. Haz lo que sea necesario, no la pierdas, dijo finalmente, aunque su tono no delataba la plena confianza. Alejandro sintió una punzada de esperanza, así como de determinación. ¿Te importa si participamos juntos en la próxima exposición? Tal vez una colaboración podría señalar que hay algo más entre nosotros y darle a Valentina las pruebas de que estoy cambiando. Tomás lo miró y sonrió. Me parece un buen trato, pero será de una manera que también puedas mostrar quién eres realmente. Alejandro, quiero que te enfrentes a tus demonios y desbloquees tus miedos. Con la mente ya trabajando en el plan de acción, Alejandro se sintió lleno de energía renovada. Mientras regresaba a la galería y veía a Valentina, una vez más sintió el peso de su decisión, pero esta vez era diferente. La verdad lo había liberado y con el apoyo de Tomás estaba listo para luchar por lo que realmente quería. Esa noche, Alejandro decidió que no solo quería ganar el corazón de Valentina, sino demostrarle que el amor verdadero puede conquistar cualquier sombra que se presente. Valentina, pronunció en voz alta, acercándose a ella con el corazón en llamas. Enfrentemos esto juntos. Quiero que tengas claridad sobre cómo me siento y, lo más importante, quiero ser auténtico contigo. Su mirada era tierna y poderosa, y por primera vez, desde que había revelado su verdad, Alejandro sintió que todo podía cambiar de nuevo. La verdad liberadora lo había empoderado no solo ante Valentina, sino también ante su propia vida. Ahora ya no había secretos. En su camino hacia la reconciliación, Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier desafío. No solo por amor, sino también por un nuevo comienzo. Esta historia nos muestra que, a veces, los secretos pueden romper la confianza, pero la verdad es el puente hacia la redención. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? Estamos deseando leer tu respuesta.